Bueno, muy bien. Desde Prodesi damos la bienvenida a dos grandes amigos, diríamos, que desde asociaciones amigas vienen trabajando hace muchos años en toda la temática que tiene que ver con la protección de la vida, desde la concepción, estudiando, analizando, proyectando estrategias que sean eficaces y válidas para poder hacer de toda esta movida de protección de la vida desde la concepción de manera más eficiente y eficaz. Agradecemos mucho desde Prodesi a Population Research Institute que se han ofrecido a presentarnos estos informes que vienen realizando hace mucho tiempo para poder allanar su comprensión a personas que se dedican a estos temas. Hay aquí muchos referentes de asociaciones que se dedican a esto. Y sin más palabras, entonces, les voy a hacer la presentación de los que van a hablar para darles la palabra inmediatamente. En primer lugar, nos encontramos con Carlos Polo. Él es director de la Oficina para Iberoamérica de Population Research Institute, consultor en herramientas y estrategia política, habiendo impartido más de 300 cursos en 18 países y capacitando a más de 3.500 activistas. Es miembro del patronato de Citizen Go, de la junta directiva de Hazte del Comité de Expertos de Political Network for Values, del directorio del International Right to Life Federation y la Asociación Origen de Perú, entre sus datos más relevantes. Por otro lado, la joven María José Corso, ella es abogada por la Universidad de Piura y candidata del Máster de Derechos Humanos por la Universidad de Navarra, coordinadora parlamentaria del Population Research Institute y asistente legal del juez Borea en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente, gracias a cada uno por su disponibilidad y somos oídos de lo que nos quieran contar hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a los amigos de Prodesi. Veo algunos amigos conocidos, argentinos, siempre argentinos y peruanos, unidos en muchas luchas. Eh, la lucha por la vida es una de ellas, así que con mucho cariño vamos a compartir esto que se llaman los networks abortistas, redes abortistas, em, que es una forma nueva, un paradigma nuevo de describir la maquinaria abortista internacional. Creemos que vale la pena ensayar una nueva forma de entender las cosas cuando esta nueva forma nos proporciona una herramienta, nos proporciona nuevas vías de conseguir lo que todos queremos, ¿no? Que el aborto no solamente sea ilegal, sino impensable en todo el mundo. Y este sueño de muchos de nosotros que defendemos la vida y la familia, pues puede dar algunos saltos cualitativos, como hemos visto algunos años en algunas partes del mundo. Y hace cuestión de 12 años nada más, para no ir más atrás, mucha gente pensaba que la sentencia de Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, era imposible de remover, ¿no? Ni en el más delirante sueño de los pro vida pensábamos que eso iba a ser factible. Y lo fue. Por diversas circunstancias, lo fue. Para los que trabajamos en Population Research Institute, ya 4 décadas, que hemos luchado contra las políticas antinatalistas de USAID, pues era impensable soñar que algún día esta maquinaria antihumana iba a ser cerrada. Y ha pasado. Solo para mencionar dos sucesos que podían ser impensables y que han sido realidad, que nos dicen que ¿por qué no soñar? ¿No? Por qué no ser ambiciosos en nuestros propósitos y objetivos? Y entonces, ensayemos, ¿no? Lo que vamos a compartir de Networks Abortistas es un ensayo, espero que lo encuentren interesante.
Comenzamos diciendo de que muchas veces la descripción de la maquinaria del aborto había sido una descripción histórica, lineal, monolítica, ¿no? Quizás ustedes hayan escuchado más de una conferencia donde hayan comenzado por eh, John Rockefeller III, la creación de la IPPF, todo el asunto de el mito de la sobrepoblación, Estados Unidos se suma, el informe Kissinger y poco más que eso. Y ligados a estas luchas y a estos relatos, eh, seguro muchos van a coincidir que esa descripción de la maquinaria abortista se quedó congelada en el tiempo, poco más y poco menos, digo, y no hubo una mayor profundización. Eh, pues nosotros creemos que eso ya ha evolucionado, la maquinaria del aborto ha evolucionado mucho desde entonces y ahora hace falta mucho más que describir a una sola organización como la IPPF, aunque sea una red también, hace falta mucho más que describir a un millonario como Bill Gates o George Soros, hace falta mucho más que eso. Y entonces hemos iniciado un concepto que ponemos a su disposición para que cualquiera se pueda sumar a esto, que es entender la maquinaria del aborto como un conjunto de redes, de organizaciones sofisticadas, altamente organizadas, profundamente letales, y cada red con funciones específicas. No voy a entrar a detalle porque eso le va a tocar a María José dentro de unos minutos, pero cada red en este gran conglomerado forma un gran mapa de la maquinaria mundial del aborto con muchos conglomerados donde hay intersecciones y, y se convierte como en algo ininteligible hasta que proponemos un modelo como este, del de redes abortistas, y entonces comenzamos a desencriptar cómo funciona la maquinaria del aborto bajo una premisa simple que dejo como pregunta abierta para el resto de la exposición. ¿Cómo podemos defendernos, contrarrestar o mejor aún para ser ambiciosos, como dije al principio, pasar a la ofensiva si no conocemos bien a nuestro adversario? Más bien, conociendo bien lo que hace un adversario, cómo funciona, y quizás en esta lógica ambiciosa, cuáles son sus puntos débiles, podemos comenzar a tener un punto de partida para hacer más eficaz nuestra lucha. La primera parte va a estar a cargo de María José, que va a explicar los tres network abortistas que hemos descrito hasta la fecha. Tenemos en lista 6 o 7 más. Hemos iniciado ya el cuarto. Y en la segunda parte me tocará de nuevo la palabra para explicar algunas buenas prácticas que hemos comenzado en Perú aplicando los contenidos de estos informes. Entonces le doy la palabra a María José, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a compartir. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Ahí vemos. ¿Puede ver? Sí, Ok, perfecto, perfecto. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María José Corso y hoy día les vamos a contar qué es lo que hay en cada uno de los informes que hemos realizado desde el Population Research Institute. Como dijo Carlos hace un momento, tenemos tres informes que exponen con más de 600 evidencias cómo es que estos networks de organizaciones que luchan por los supuestos derechos de las mujeres y de la planificación familiar, en realidad son organizaciones que se dedican a promover el aborto. Pero antes, quiero hablar sobre un poco o contarles un poco la forma en que estos informes han sido redactados. Estos informes son colecciones de evidencias de lo que ellos mismos dicen en sus propias páginas web. Es
evidencia imbarajable. No hemos modificado sus expresiones, no las hemos interpretado, sino que las hemos puesto explícitamente para que ustedes tengan la evidencia de primera mano. Hemos citado lo que ellos dicen, hemos puesto las capturas de pantalla, los links, todo lo que se necesita para saber a qué se dedican estas supuestas organizaciones promotoras de derechos humanos. Los informes en sí son un registro de evidencia. Ellos saben que está mal y prueba de ello es justamente lo que va a hablar Carlos en un momento, es que unas semanas después de que nosotros publicamos el primero, el informe FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, esta federación de organizaciones abortistas, bajó su página web, la desapareció y luego la volvió a lanzar sin mucha de la evidencia que habíamos recolectado. Pero ya teníamos las capturas de pantalla, ya teníamos los enlaces, ya teníamos toda la información clasificada. Para un mejor análisis, porque queríamos que estos informes sean de mucha ayuda para las personas que les interesan estos temas y que los pueden trasladar a sus propios países, no hemos hecho valoraciones interpretativas. Es como una recolección muy objetiva. Y solo encontrarán alguna frase o idea de nosotros en el resumen ejecutivo y en las conclusiones. Pero en el cuerpo es pura evidencia. Pero bueno, habiendo señalado este disclaimer, vamos a ver cada uno de ellos. Ahí está. El número de evidencias que tiene cada informe. Por ejemplo, el informe FIGO tiene 162 evidencias, el de CLACAI tiene 353 evidencias y el de Family Planning tiene 93. Bueno, FIGO. ¿Qué es FIGO? Es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Si la tuviéramos que describir como lo que realmente es una ONG radical pro aborto con disfraz de entidad científica. Eso es lo característico que tiene FIGO. Infiltra sociedades nacionales de ginecología y obstetricia con agendas claramente abortistas. No se esconden, no tratan de mentir a la forma en cómo se presentan, pero simplemente añaden este alcance científico que en realidad no lo tienen. Su alcance es muy grande, tiene una sede oficial en Londres, convenios con múltiples organizaciones internacionales y tiene acciones en más de 139 países. ¿Cómo es que esto llega a ser tan grande? Pues FIGO recibió 89 millones de dólares de USAID en octubre del 2024. Y muchos de ustedes podrán decir, ya, pero es que USAID ya no existe. Sí, pero es que exactamente eso es lo que se planificaba, porque los 89 millones se reciben en octubre del 2024, días antes de que Biden se vaya. Esto ya se sabía y les dieron los fondos necesarios para que puedan seguir operando mientras que USAID no exista. ¿Por qué digo que es una ONG radical? Pues tenemos más de 150 evidencias, pero vamos a ver algunos ejemplos para que se pueda demostrar por qué es que la llamamos así, ¿no? Esa es una captura de pantalla de la misma página de FIGO. Perdón por la falta de HD en la foto, en la captura, pero esta es un simple pantallazo de la propia página. Y es clara, no se escondió, su agenda busca la despenalización del aborto. Pero no solamente es eso, sino que no quiere que se involucre la policía ni el sistema legal en asuntos. Es un negocio entre las mujeres, las niñas y ellos, nada más. ¿Por qué decimos que tiene presencia mundial? Porque ellos también lo dicen. Ahí está expuesto. Ellos exponen trabajos y colaboraciones que tienen alrededor del mundo, exponen los proyectos específicos que tienen por cada país. Justo Carlos nuevamente va a hablar de esto en un momento, pero en Perú su estrategia era muy clara y se llegaron a infiltrar en muchos institutos nacionales de salud y empezaron a trabajar supuestamente de forma científica con ellos, pero era todo parte de su plan y estaba expuesto. Quiero mostrar una de las evidencias también, porque muchas veces, y cuando hablábamos de este tema en Perú, decíamos, pero ¿por qué? Nos preguntaban, ¿por qué dicen que son radicales? Sí, pueden tener una agenda abortista, pero ¿qué es lo que hace diferencia? Y es porque hay mucha evidencia al respecto, pero aquí les hemos traído un ejemplo que evidencia claramente
el tipo de organización que es FIGO. FIGO promueve todo tipo de aborto. Y el nivel, el del embarazo también, incluyendo el aborto mediante, como se ve en la pantalla, asistolia fetal. ¿Qué quiere decir asistolia fetal? Pues inclusive está a favor del aborto poniéndole la inyección al corazón del feto para provocarle un paro. Entonces, esto evidencia claramente el tenor de esta organización y lo lejos que puede llegar en sus planteamientos y lo peligroso que puede ser tener esta organización infiltrada en los institutos estatales, ¿no? Pero bueno, esa es una idea a grandes rasgos de FIGO. Esta es una federación internacional con apariencia de organización científica. Pero también hay redes de mucho mayor alcance y no necesariamente con esta fachada, ¿no?, de organización científica. Por ejemplo, como lo es CLACAI. De nuevo, como podemos definir a CLACAI en muy pocas palabras, muy breve, pues es un consorcio que promueve el aborto con misoprostol. Esa es su bandera. Y eso es lo que busca hacer en todos los países, el aborto por fármacos, y en este caso por misoprostol. La idea principal, la idea es que las principales ONGs de los países sean como la columna. Ellos hacen la estrategia para toda la región y pues las organizaciones la replican. Entonces, tiene presencia en 165 miembros en los 19 países. En Perú, no sé si aquí hay gente de Perú escuchándonos, Promsex es su aliada número 1, por ejemplo. Y así tiene aliados en todos los países. Aquí pueden ver los 3 brazos que tiene CLACAI. No solamente se encarga de influir en un lado jurídico-político, sino que también influye en el sistema mediático y cultural y en el tecnológico práctico. ¿Ok? Y ahí están las organizaciones que son parte de CLACAI y que son parte de estos brazos y cómo actúan, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, la promoción de los litigios estratégicos, los protocolos, las reformas legales, etcétera, etcétera, por el mediático cultural, instalan las narrativas en la sociedad por medios de comunicación, distintos tipos de actividades con jóvenes, etcétera. Y el tecnológico práctico, pues promueven el aborto con misoprostol fuera del sistema y capacitan al personal médico para que empiecen a usar esta misma narrativa, empiecen a usar este tipo de fármacos e inclusive sin conseguir personal médico capacitado, las organizaciones lo distribuyen. Safe to Choose, por ejemplo, una de ellas, uno de sus miembros, que es de los más importantes, solo promociona aborto y misoprostol, inclusive para niños. Y ahí es su misma página la que dice las marcas de las pastillas abortivas populares en Perú, cuánto cuestan aproximadamente y a quién puedes contactar para obtener la información sobre esas pastillas. Y en esas páginas está la distribución, el contacto, las recomendaciones, etcétera, etcétera. Ahí está, para proteger los derechos inclusive de las niñas durante la pandemia. Aborto farmacológico con fármacos y sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de recomendación, todo de forma libre y totalmente contrario a los estados. Ahí está. Servicios de acceso a interrupción voluntaria del embarazo. El tercer y último informe que tenemos, pero por ahora, es Family Planning. Este discurso que muchos de nosotros ya lo habremos escuchado, el de la planificación familiar, ¿no? Este es como un compromiso, es más como, sí, es como un pacto de organizaciones para promover el aborto mediante la planificación familiar. Tiene 15 millones, recibió 15 millones de USAID en noviembre del 2022. Es una red para promover el aborto bajo la famosa planificación familiar. Antes era Family Planning 2020, pero como toda agenda con una ideología que avanza, se evolucionó a Family Planning 2030. Ahí está, que recibió los 15 millones de USAID. Y ellos mismos lo dicen. Hablan de la anticoncepción, el aborto seguro, la capacidad de las mujeres, el número de hijos que quieren tener,
cómo es que pueden hacer este tipo de planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se considerara, ay, perdón, no sé qué pasó aquí. ¿Se sigue compartiendo? Sí, sí, seguimos viendo Sí, la sí, Sí, especie. Si no sí. se... ok. Si no se considerara tan importante el aborto para ellos, no habrían sacado este tipo de publicaciones. Por ejemplo, la ley Mordaza o el Pacto de Ciudad de México está este proyecto que lo que busca es que Estados Unidos no pueda financiar organizaciones en el extranjero que promuevan directa o indirectamente el aborto, por cualquier tipo cualquier tipo de aborto. Pero ellos son conscientes que ellos que entrarían en este tipo de organizaciones a las que se les va a dejar de financiar y por eso es que critican esta normativa, porque entran dentro de las organizaciones que van a ser perjudicadas por la falta de financiación. Y de nuevo, un pantallazo de lo que su misma página dice. Aquí, la siguiente, podemos ver todas las organizaciones que son parte, por ejemplo, ya no solamente hasta un nivel ideológico, sino que también a un nivel práctico. MSI Reproductive Choices tiene clínicas alrededor de México que se dedican a la promoción del aborto y al ejercicio mismo del aborto. Entonces ya hablamos de una escala mucho mayor bajo la apariencia de planificación familiar, ¿no? Tiene, como dice ahí, sucursales en 5 países y miembros, por ejemplo, los de CLACAI. Y bueno, sí, básicamente eso es como a grandes rasgos los 3 informes. También tenemos disponibles las versiones en inglés para que esta información pueda ser distribuida a más países, porque mientras más se difundan estos protocolos, es mucho más fácil tomar acciones concretas en cada país y adaptarlas a las realidades de cada país, como va a hablar Carlos en este momento. Y bueno, aquí les dejamos una frase de Chesterton que es: a cada época y cultura la salva un puñado de hombres que tiene el coraje de ser inactuales, ¿no? Entonces, esta es una batalla larga. Carlos va a mostrar un caso que fue muy largo para nosotros, pero que ha tenido una victoria generacional, por así decirla, que se buscaba en años, que duró muchos años, pero se puede lograr. Y con esta información esperamos que también se pueda replicar en sus países y en más países. Gracias. Muchas gracias, María José. Muy claro. Eh, Vale la pena decir que hemos hecho este horario de conversatorio porque ella se encuentra en este momento en Madrid, así que está anocheciendo ahí, ya casi te vas a ir a dormir. Gracias por haber estado a No, disponibilidad. gracias a ustedes. Los 3 informes nosotros los tenemos, no los enviamos antes para que, bueno, para que puedan venir aquí y primero escuchar una explicación, pero una vez que terminemos este encuentro, lo vamos a enviar por mail a todos los que se inscribieron a este conversatorio, para que ustedes puedan verlo en detalle, porque son informes con mucho dato y mucho gráfico, e incluso aclara, sobre todo en cada país, cuál es la dinámica de estas redes. No sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, levantan la mano y directamente abrimos el audio, o lo quieren hacer por el chat antes de escuchar a Carlos. Si quieren, nos detenemos en algo de lo que haya explicado María José, si alguno tiene una pregunta que quieran hacer o algún comentario, y si no, pasamos a Carlos y hacemos todas las preguntas juntas, no sé cómo prefieran. No hay preguntas, no hay dudas por ahora. ¿Te parece, Carlos, entonces que te escuchamos a ti y después, en todo caso, si quieren ir pensando preguntas, hacerlas por el chat o directamente levantan la mano y autorizamos el audio? Muy bien, pasamos entonces a tu exposición, Carlos. Ok. Entonces, ahí se está viendo la exposición, Sí, perfecta. ¿no? ¿Cómo aplicar?
¿Cómo aplicar los informes de los network abortistas a los desafíos de tu país? De hecho, escribir los informes, pues como dijo María José, es una colección de datos de la propia boca de los abortistas, cosa que creo que es el argumento más contundente que hay. Intentaron borrarlos, como decía María José, cuando presentamos el primero, el informe FIGO, y les hicimos una segunda campaña de que si quieren lo borren, porque era admisión de culpa, y que todo puede ser registrado o recuperado por herramientas de Internet diversas, y que nosotros tenemos un backup de todo eso. Lo volvieron a poner un poco cortados, después ya lo pusieron completo. Eh, Vamos a ver más adelante que una ONG local en el Perú los bajó sus contenidos y todavía no los ha vuelto a levantar casi un mes después. Porque esto es como las películas de terror. Cuando le pones un reflector al vampiro, este se desintegra, ¿no? Y entonces a eso le tienen miedo. Ese es uno de los primeros puntos débiles. Pero lo más importante de hacer todos estos informes y juntar toda esta evidencia es cómo lograr resultados, lograr cambios reales, ¿no? Hay una vocación en esta forma de ver la maquinaria abortista a través de redes, de impulsarte a la proactividad, de, de pasar a la ofensiva, de comenzar a no solamente denunciar, que quizá era una forma de parar el aborto muy eficiente en el siglo pasado, cuando el mundo todavía giraba alrededor de ciertos valores sólidos. Conforme se fueron disolviendo estas referencias valorativas, y esto se convirtió en la era de la posverdad, en un mundo de debates donde hay contenidos líquidos, fluidos. Eh, Hoy día hay que plantear nuevas formas que vayan más allá de la denuncia y que pasen a la acción política, ¿no? A la acción de producir cambios verdaderos. Entonces, comencemos con lo que pasó. eh, con lo que pasó con bueno, esto es una frase de origen, asociación peruana a la que pertenezco también, que nos motiva mucho, ¿no? Quizás nosotros, a veces por los recursos, por la disparidad de recursos que tenemos con los abortistas, podemos iniciar pequeñas acciones, pero si las escogemos bien, pueden ser unas pequeñas acciones que motiven grandes cambios, ¿no? Y entonces, vayamos al grano de una vez con el informe FIGO. El informe FIGO se basó en una investigación que ya llevamos abierta en Population Research Institute desde el año 2018, 2019, donde vimos que había un proyecto específico que involucraba a nuestro país, que ahora vamos a entrar en detalle. María José lo anunció, pero el informe FIGO, para quien lo lee, le puede dar una estrategia jurídica. La apariencia científica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que escucha este nombre, dice, es una entidad internacional científica, ¿no? Hay que escucharla. Y su función en todos los debates de aborto en los países es proporcionar esos informes que luego son incorporados como si fueran la ciencia y luego son apoyados por las ONGs abortistas locales, que científicos que son, nos sumamos a su ciencia. Entonces es importante tener el informe para saber todos los excesos ideológicos que tiene esta ONG pro aborto, algunos de los cuales mostró María José, pero encontrarán 162 referencias en el informe que les pueden dar distintos ángulos. Por ejemplo, que entrenan curanderos en el África para hacer abortos en esos países.
Entonces, cuando nosotros entramos al informe, teníamos ya claramente identificada cuál era la estrategia jurídica de los abortistas. En este caso, vamos a verlo en las siguientes diapositivas. ¿Quiénes eran sus promotores con nombre y apellido? Sean organizaciones o sean personas individuales, médicos, etcétera. ¿Cuáles eran sus acciones, las que ya habían hecho y las que estaban por hacer? ¿Y cuáles eran los puntos débiles donde teníamos que atacar? O sea, todo un programa estratégico de acción. Nos enfocamos en este proyecto que ellos llamaron de Advocacy para el aborto seguro, ¿no? Le dicen aborto seguro, safe abortion, pero ya sabemos que eso es un término eufemístico, ¿no? Porque mata al niño y porque causa graves daños a la mujer, si no, en algunos casos hasta la muerte. Este era un proyecto de 10 países, 8 en África, 12 en nuestra región, Panamá y Perú. En el gráfico visto más a fondo, ellos lo que planteaban era ampliar la figura legal de lo que se ha llamado aquí el aborto terapéutico. Esto siempre tiene que ir entre comillas. El aborto nunca es terapia de nada, pero aborto terapéutico era una etiqueta que le han puesto a lo que legalmente en el Perú está en el artículo 119 del Código Penal, y a la letra dice que el aborto es un delito, por eso está en el Código Penal. En el Código Penal no hay derechos, solo hay delitos. Es una lista de inconductas. Es un delito que está exceptuado de la pena, es un delito no punible, con una condición muy cerrada, muy restringida, cuando el aborto es el único medio para salvar la vida de la madre o evitar en su salud un daño grave y permanente. Y hay un protocolo de una junta médica donde médicos especialistas tienen que certificar que no hay otra alternativa sino solo el aborto. Y entonces tiene que firmar. Esa figura restrictiva del protocolo aborto terapéutico hace que en el Perú sean muy pocos los casos, porque si hay algo que asusta a un médico que se cree más o menos Dios, y esto lo digo porque he trabajado en la industria farmacéutica como 8 años, hablando con 20 o 30 médicos al día, mi hermano es médico también, pues sé que tienen un poquito el ego inflado y creen que lo pueden resolver todo. Pero a lo único que le tienen miedo los médicos es a una demanda judicial. Y como ellos tienen que firmar el protocolo para decir que no hay otra forma de salvar la vida de la madre gestante o evitar un grave daño, entonces pues se exponen a una demanda judicial. Como esto lo había comprendido muy bien Figo, la estrategia era ampliar la figura a casos de malformaciones congénitas y de violación, usando como excusa que esas circunstancias alteraban la salud mental, y al alterar la salud, por este concepto tan amplio de la Organización Mundial de la Salud, de, valga la redundancia, el concepto salud, entonces también se convertían en abortos terapéuticos. Pues la intención era clara, que bajo cualquier excusa, como ha pasado en otros países donde se ha legalizado el aborto, todo aborto se convierta en un aborto terapéutico. Todo afecta a la salud de la mujer y entonces cualquier aborto va a ser finalmente aborto terapéutico. Esta imagen que está proyectada hace un momento es una exposición que hizo en la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, miembro de FIGO, ¿no? Afiliada a FIGO, el doctor Enrique Guevara, que el doctor Enrique Guevara, y esto lo sabía poca gente, y eso es una de las cosas que nos dio el informe, es que era, por un lado, un alto directivo de un hospital público, el Instituto Nacional Materno Perinatal, y en otro momento de su vida, esto es casi género fluido, era representante de FIGO. Las dos cosas al mismo tiempo cuando convenía, ¿no? Y entonces él tuvo esta exposición el 24 de julio del 2020, haciendo hincapié cuántos años
veníamos siguiendo esta estrategia. Y entonces él en esta exposición muestra sin ningún tapujo todo el proyecto y todos los objetivos de este proyecto de Figo en el Perú. Este es el proyecto de Figo, él no lo hice tal cual, aunque en la exposición, como ven en la diapositiva pasada, tenía el logo de Figo. Entonces son imágenes de una exposición que él colgó en la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia en la website. Pero quien tiene el informe Figo puede desencriptar todo esto y decir, estos son los objetivos que Figo diseñó a través de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia en el Perú. Y entonces era establecer una red a nivel nacional, consolidar a la sociedad como un actor nacional clave, darle perspectivas de derecho a salud sexual y reproductiva para que se acceda al aborto seguro, etcétera, ¿no? Y el objetivo 4 es muy importante, ¿no? Difundir los marcos políticos y legales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Reinterpretaron la etiqueta de aborto terapéutico para incluir la salud mental, como dijimos hace un momento. Y entonces se dedicaron a promover eso. Y el objetivo 5, miren lo encriptado que están. Asegurar un proceso de generación y uso de evidencia sobre aborto seguro e inseguro para alimentar las acciones. Traducción, porque esto parece un lenguaje de Cantinfla. Traducción, vamos a generar abortos de acuerdo a nuestra interpretación de aborto terapéutico para decir que así se deben hacer abortos porque el Instituto Nacional Materno Perinatal es la entidad pública que más sabe del tema. Y entonces seguía sin ningún tapujo hablando de los abortos que se habían hecho, abortos terapéuticos, que se habían hecho entre el 2009 y 2020. Aquí solamente un provida peruano se va a dar cuenta que el protocolo de aborto terapéutico recién fue aprobado en 2014. Entonces, del 2009 al 2014, ellos ya tenían algunos abortos terapéuticos fuera de toda norma. Y hasta el 2020. Otra cosa resaltante esta positiva de estos 390 abortos es que ellos ya no hablan de único medio para salvar la vida de la madre o evitarle un daño, sino hablan ahora de riesgo, ¿no? Y riesgo es una palabra bastante ambigua como para meter muchas cosas bajo ese concepto. Digamos que ustedes y yo ahorita estamos en un riesgo de sufrir un ataque cardíaco, algunos más y otros menos, pero se darán cuenta que va a ser poco probable que antes de acabar esta ponencia alguien muera de un ataque cardíaco. Y fíjense cómo el riesgo ya desfigura un poco la parte legal en favor de esta interpretación de Figo y de Guevara para hablar de riesgo de la salud física y mental, ¿no? Mental no estaba incluida en el Código Penal, y riesgo de la vida. Y solo hay casos de 390, solo 16 implicaban riesgo para la vida y 374 implicaban riesgo de salud física y mental. Cuando uno, no quise poner todas las diapositivas, pero una de las siguientes, el 95% de estos casos eran malformaciones congénitas en el embarazo, y eso era la interpretación de salud mental que tenían estos médicos de Figo. Había algunos casos de violación que tampoco se ajustan a la norma del protocolo de aborto terapéutico del Código Penal. Y sucedió que en agosto del 2023, producto de esta estrategia de Figo, ellos publicitan un caso de una niña de 11 años violada y embarazada que para efectos de encubrir o de proteger su identidad, los medios de comunicación y esta campaña llamó como Mila. Mila era uno de los tantos casos que realmente existen en el Perú de violación de niñas, muchas de ellas quedan embarazadas,
en regiones de provincias, sobre todo en la selva amazónica y en los Andes, pero ellos, estas ONGs abortistas, no tienen programas de ayuda a las niñas ni a las mujeres. Ellas escogen un caso que instrumentalizan para lo que llaman litigios o campañas de alto impacto, ¿no? Entonces, esta era una campaña de alto impacto para aprobar este aborto terapéutico estirado, ¿no? Y entonces mostraron un poco las orejas del lobo feroz, sacaron la cabeza de la trinchera y es ahí donde a esta niña la trajeron, o sea, estuvo en un hospital de Loreto, de la selva amazónica, los médicos haciendo caso a la ley vigente, dijeron, este caso no aprueba como aborto terapéutico, la niña con cuidado puede llegar a término este embarazo, que acá tenemos 2 niños, y en el Perú se protege al concebido y a la madre gestante, y los médicos tienen la obligación de proteger a los dos. Incluso tenemos una ley para eso actualmente. Y esta campaña de Figo y una ministra de la Mujer, afín a esta estrategia, la trajo a Lima, la trajo precisamente al Instituto Nacional Materno Perinatal, donde ellos querían tener este tipo de casos ahora publicitados, y a los 2 días que la trajeron le hicieron el aborto. Nosotros, a través de algunos congresistas, tuvimos información de este caso de primera mano y complementamos la estrategia que teníamos de FIGO. Pero vamos a ver cuál fue la estrategia. Lo que nosotros hicimos fue, como ven ahí en la parte izquierda superior, mostrar que tanto el caso Mila como el protocolo del Instituto Materno Perinatal respondían a un plan ideado en el extranjero. Pusimos las fotos que encontramos en el website, que están en el informe, de la primera reunión que se hizo entre el 29 de mayo y 30 de mayo en un hotel de Londres, donde salía uno de los médicos voceros del aborto aquí en el Perú, junto con los africanos y el panameño y todos, planeando esta actividad, ¿no? Y entonces, claro, aquí apelamos a lo que siente la mayoría de gente de nuestra tierra cuando sabe que esto no son reflexiones ni de peruanos, ni de argentinos, ni de colombianos, ni de chilenos, sino esto se planeó en Nueva York o, como en este caso, en Londres. Luego, el segundo paso que hicimos, está en la parte superior derecha, eh, hicimos jugar el partido a congresistas, en específico a la Comisión de la Mujer y Familia, y hicimos consultas a través de ellos al Ministerio de Salud y al Ministerio de la Mujer preguntando si era legal un aborto por violación o por malformaciones congénitas, y tuvieron que contestar oficialmente que esos abortos no eran legales. En tercer lugar, como ven en la parte inferior a la mano izquierda, evidenciamos, y aquí le aplicamos nuestras herramientas de participación política, construimos el relato de que en el Instituto Nacional Materno Perinatal se estaban haciendo abortos ilegales. Y teníamos las cartas de los ministerios para demostrarlo, a los congresistas diciéndolo y a toda nuestra gente de redes repitiendo abortos ilegales, abortos ilegales, abortos ilegales. Y miren cómo esto ha sido publicado por FIGO y la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia y tiene nombre y apellidos de estos médicos. Luego, por último, presionamos desde el Poder Ejecutivo, hablamos a través de nuestros contactos con los ministros de Salud, el de Justicia, la Presidencia del Consejo de Ministros, para mostrar cómo habían delitos de médicos con nombre y apellido. Teníamos informes de este caso Mila, donde le habían hecho el aborto el 11 de agosto y el 23 de agosto, y habían hecho el aborto y en el protocolo habían dicho que era por alto riesgo económico y social y por depresión moderada de la niña. El 23 de agosto, que hicieron un control posoperatorio, el médico decía que después de haberle dado 10 días de fluoxetina, un antidepresivo común,
La niña había mejorado en todos los estándares en el que se les había evaluado. Es decir, que 10 días de fluoxetina y un poco de hierro que también le dieron, había suprimido su alto riesgo social y económico, había suprimido todo rasgo de depresión producto de la violación del padrastro y del vecino, y que ahora la niña con el aborto regresaba al lugar de origen, y lógicamente cualquiera con dos dedos de frente, con un poco de sentido común, se da cuenta que esa niña regresó a un ambiente donde podía fácilmente ser violada nuevamente y pasar por todo este calvario nuevamente. Entonces, a su vez, finalmente hicimos una investigación, esto lo hizo la Asociación Origen, de los recursos que había recibido FIGO. Ya mencionamos los 89 millones que salen en el informe, pero había muchos más. Y descubrimos que a través de la cooperación internacional, UNICEF, esta agencia de la ONU que se vende a ayudar a los niños en todo el mundo, había dado dinero para desarrollar una guía técnica complementaria que amplíe el protocolo de aborto terapéutico. Es decir, habían tenido dinero de la cooperación internacional para el socio UNICEF implementar la estrategia de FIGO, lo cual, o sea, como cooperación internacional, el fin de la cooperación internacional es terminar con la pobreza, ayudar a la población vulnerable en función a los planes de desarrollo del gobierno, pero esto no tiene nada de desarrollo, esto no tiene nada de vulnerable, esto es apoyar a un network abortista a hacer abortos ilegales en confabulación, complicidad con ciertos funcionarios públicos. Ya ven que el relato hace que estos datos tengan mayor fuerza. Y entonces movilizamos ministros, congresistas, organizaciones, medios, personas, y finalmente, un buen día, amaneció y el Instituto Nacional Materno Perinatal había derogado su propia norma. Me olvidé decir que esta norma era una resolución directoral inferior al protocolo de aborto terapéutico aprobado con una resolución ministerial. Y eso era uno de los vicios jurídicos por los cuales nosotros habíamos conseguido el apoyo del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer. Entonces, en base a toda esta presión, Padres Peruanos es una plataforma parecida a Citizen Go, pero bueno, como ustedes se darán cuenta, muy peruana. Recolectamos más de 6.000 firmas, se las pasamos por la cara a todos los actores involucrados en esto, sobre todo a los del Instituto Nacional Materno Perinatal, que fueron citados 3 veces a mesas de trabajo en la Comisión de la Mujer y de Familia, donde un servidor y varios otros les dijimos su vida y les mostramos todo con fotos y pruebas. Entonces, claro, ellos se vieron presionados porque tenían como alternativa que iniciemos las demandas judiciales que podrían estar pendientes, algunas habrán prescrito, pero hicimos que deroguen su norma, ¿no? El protocolo de aborto terapéutico del Ministerio de Salud no le sirve a los abortistas y esa es la situación actual en el Perú. Eso fue FIGO. Ahora, más rápidamente, quiero mencionar cómo también aterrizamos el informe del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI, a una estrategia en proceso, ¿no? Con un informe, igual que como el de FIGO, teníamos identificado ya la estrategia de los abortistas, los nombres y apellidos de los que participan, y sobre todo esta funcionalidad específica de este network abortista que es introducir el aborto con pastillas de misoprostol dentro de programas de planificación familiar y de educación sexual integral. Entonces, esto ya lo mostró María José. Safe to Choose es una de las 2 ONGs internacionales que solo se dedican a promocionar el aborto con misoprostol para que la mujer lo empiece en su casa y tienen un sistema de cómo instruirlas por si hay una complicación, que generalmente la hay, y vayan donde un médico, un centro de salud y digan que tuvieron un aborto espontáneo.
Y entonces, claro, Safe to Choose y toda la red de Clacay, a través de ciertas, de sus redes sociales y ciertas websites y ciertos números de WhatsApp, te dicen cuáles son las marcas, te dicen cuánto cuestan y te instruyen a cómo usarlas y algunos te dan consejería. Eh, Esto, por ejemplo, yo tengo un video de cómo lo hace Casafusa. Eh, en algún momento lo compartiremos. Bueno, ahí está Safe to Choose, ¿no? En el Perú hemos mostrado cómo uno de ellos, uno de estos de webs que recomiendan, ahí ustedes lo ven, Safe to Choose dice, anda donde decido yo, que lo lleva la sucursal de la IPPF en el Perú, Impare, o anda donde Serena Morena y otros, ¿no? Pero Serena Morena. Entonces, ¿qué hace Serena Morena? Esta es una nota de prensa de un website en el Perú que trabaja el tema legal. Y entonces se dice que estas buenas mujeres ayudan a las mujeres que deciden abortar. Pero un momento, ¿esto no es un delito? Claro que es un delito, pero esto va en la línea de cómo modificar en base a la estrategia que han hecho por Clacay grandes ONGs internacionales con sus aliados locales para decir que el aborto es una decisión de la mujer, que lo puede iniciar con pastillas, que no es tanto una decisión médica, sino una decisión de la mujer, ¿no? Y te dan información. Y entonces, nuevamente, no vamos a entrar en detalle por cuestiones de reserva, porque esto está en proceso. Ya hemos comenzado a movilizar congresistas, organizaciones, medios, personas, lo que vimos hace un momento, para detener esta amenaza a mujeres vulnerables, que ya son vulnerables porque tienen un embarazo inesperado, sufren cierta angustia, y sobre esta angustia vienen personas con un propósito incluso comercial, porque las pastillas no se las regalan, se las venden, y las exponen a un riesgo mayor sobre su salud, incluso sobre su seguridad personal, porque están tratando con delincuentes, ¿no? Y ellos tienen que someterse a un ambiente de clandestinidad para comprar, porque están haciendo un delito ellos también, y estas personas las someten a las introducen en un ambiente clandestino, ilegal, con personas que son delincuentes. Entonces son doblemente vulnerables ahora. Hemos hecho una alerta de padres peruanos donde pedimos a la Dirección General de Medicinas, Insumos y Drogas del Perú que detengan las pastillas con misoprostol. Ya es ilegal, obviamente, dar esas pastillas para hacer aborto, pero lo que queremos es que cierren las websites, los números de teléfono, las cuentas de redes sociales que hacen, y sobre todo cuando son instituciones que pueden ser fácilmente identificadas. La educación sexual integral es otra vía de promoción del aborto con misoprostol, porque estos programas de educación sexual integral, seguramente puede haber así estos servicios en su país, tienen líneas seguras adolescente, ¿no? Línea segura adolescente la tiene una ONG que se llama FORDES, Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos en la ciudad de Arequipa, con el apoyo, fíjense ustedes, esta es una foto que he sacado hace unos momentos en la web, de Clacay, ¿no? Entonces, hay una línea de segura adolescente donde eh, animan a las chicas, ¿no? Mayores y menores, ¿verdad? A que vayan a consultar, y el auspiciador de esto es el consorcio que promueve el aborto con misoprostol, ¿no? Como lo hemos explicado antes, ¿no? Es de por sí como para alarmarse, ¿no? Y entonces cuando estudiamos esta ONG, Fordes, que había promovido una ordenanza regional, una norma regional, un gobierno regional, para promover e implementar la educación sexual en los colegios, en establecimientos de salud en Arequipa, entramos a su web y eso es lo que vimos. Esta es una foto de su web cuando existía, porque la cerraron, como dijo María José. Y dos de sus ejes temáticos eran la educación sexual integral y la despenalización del aborto. Quiere decir que esta ONG que implementa la S
que tiene estas líneas de aborto seguro, tiene como una de sus metas despenalizar el aborto y es promovida, como está el logo ahí, esto también está en su página web, Clacay. Fos Feminista es una de las redes que tenemos en lista para network abortista, muy grande también, trabaja a nivel internacional, son abiertamente abortistas, ¿no? Bronsex, ya dijimos, es la coordinadora regional de Clacay. Y entonces hemos sacado otra alerta de padres peruanos, donde más de 6.500 personas le han dicho al gobernador regional que no quieren ideologizar a los niños en los colegios ni que les den pastillas de misoprostol. Bueno, hasta aquí me quedo, no quiero andar más porque como digo es una estrategia en proceso, ya les comentaremos en otro momento los resultados, pero esta es la definición de poder que a nosotros nos gusta citar siempre, ¿no? Hacer que las cosas pasen. Claro que hay un poder de la palabra y de la denuncia, pero hay un poder mejor, un poco más ambicioso en este sentido positivo con el que empezamos esta ponencia, que es hacer que las cosas pasen. Bueno, muchas gracias. Ahora, si ustedes son tan amables, de repente podemos escuchar alguna pregunta que puedan tener. Podemos responder, no solo escuchar. Sí, cómo no. Muchas gracias, Carlos. Muy claro. Vale la pena notar, eh, por lo menos cuando te escuchaba, que ustedes ya en Perú todavía no tienen el aborto legal, ¿no es cierto? No tienen, nosotros estamos en una situación. Me hizo acordar todo este proceso que has contado de los protocolos o de cómo introducen de manera subrepticia el aborto. Lo hemos vivido en la Argentina antes de la ley de aborto. El aborto en Argentina ingresó a través primero de los protocolos, de la educación sexual en la escuela y de estas causales, como vos muy bien llamás, de terapéutica o bueno, el tema del aborto a través de un fallo de la Corte, ¿no? Por eso cuando la ley llega al Congreso ya se estaba haciendo abortos, digamos, disfrazados. Nosotros no llegamos a ver esa estrategia de cómo denunciar o cómo nos agarró más bien desprevenidos. Pero bueno, ahí te voy a leer voy a leer algunas preguntas que nos llegan ahí en el chat. Primero preguntan a María José, ¿cuánto tiempo le llevó la realización de estos informes? Bueno, ahí Carlos, yo siempre digo que el informe FIGO empezó hace mucho, porque en realidad lo empezó Carlos inclusive desde antes que yo llegase. Mm. Carlos, si quieres puedes contar un poco la primera vez Sí, que escuchaste FIGO y ya nosotros cuando llegamos para entrar a ver la información. sí, hay dos tiempos, ¿no? El primer tiempo es la elaboración del informe, que es la recolección de estos datos en este formato, que demoró unos 6 meses, pero en base a una investigación que ya nosotros teníamos de 7 años antes en Population Research Institute. Esos son los tiempos. Bien. Luego preguntan allí, ¿qué es USAID y si la reemplazó alguna otra entidad? No, ninguna. Hasta ahora ninguna. USAID fue cerrada por la administración Trump porque la encontraron irreformable. De hecho, para que tengan una idea, USAID fue en el Perú quien financió las esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori, más de 300.000. Population Research Institute hizo las investigaciones de campo que fueron realizadas con miembros de la Comisión Episcopal de Familia, ¿no? Los primeros que denunciaron estas esterilizaciones forzadas fue la Conferencia Episcopal. Y entonces yo todavía no trabajaba en Population Research Institute en 1998, yo entré en el 2001, eh, y USAID fue uno de los principales financiadores de esas campañas de esterilizaciones forzadas. Entonces, eh, durante todos estos años que me ha tocado trabajar en estos países de la región, investigando, por ejemplo, esterilizaciones forzadas, también en Guatemala, los funcionarios de USAID eran pues hijos de toda esta estrategia antinatalista del siglo pasado,
que promovió el poder político de Estados Unidos para promover el control natal, la planificación familiar y el aborto. No se ha, no la ha reemplazado en esa función ninguna otra entidad, porque no es política del gobierno de Trump, sino que la ayuda internacional ha pasado ahora al Departamento de Estado del gobierno americano y la han restringido a ciertas ayudas en base a la prioridad del gobierno en este momento, que está centrado en la ayuda asistencial para ciertos países en ciertas circunstancias. Bien, y Carlos, ¿cuál es ahora el panorama, diríamos, ante el cambio en Estados Unidos a través de la sentencia del caso Dobbs? Bueno, si bien la Corte ahí lo que hizo es dejar que cada estado regule como considere, de alguna manera han avanzado estados que vienen prohibiendo, restringiendo, por lo menos en la cantidad de semanas o en las condiciones, y ahí hay todo un mercado en Estados Unidos que se empezó a cerrar, diríamos, a través de estos estados, que eso va cambiando con el tiempo. Entonces, ¿eso cómo incide en Latinoamérica, ¿no? De México para abajo, sí, en claves de mercado, ¿no? El aborto es un mercado, da dinero, ¿no? Desde la producción de la pastilla hasta las clínicas que cobran, diríamos, por los abortos, es todo un negocio. ¿Qué es lo que se puede ver en ese cambio de Estados Unidos a esta parte? No sé si ustedes han podido ver eso, si pasa a ser Latinoamérica un lugar entonces de estas asociaciones donde empiezan a presionar, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que decir que cuando se revierte Roe versus Wade con el caso Dobbs, eh, el aborto dejó de ser un tema cerrado, zanjado. Mm, En Estados Unidos, el aborto, o sea, cuando tú ganas una discusión, lo que tratas es de decir este asunto está cerrado, se decidió esto a mi favor, se acabó, ¿no? mm, Lo que hizo Dobbs fue eliminar mm, esa conclusión, abrirla, y fíjate la gran diferencia, fíjense la gran diferencia entre dejar una decisión donde la mayoría de estados en Estados Unidos restringen el aborto fuertemente, le quitan fondos públicos, deja de ser un derecho constitucional, deja de ser un derecho constitucional. Se expone claramente que había sido un abuso de la Corte Suprema, que esto no corresponde al espíritu de la Constitución americana, es decir, se desintegró buena parte de la argumentación. Al pasar esto, la influencia de Estados Unidos a otros países como los nuestros ya llega bastante diluida. De hecho, empieza con una derrota y luego viene que ya los funcionarios de USAID, yo siempre explico esto porque me ha pasado muchas veces que me es fácil explicar que los funcionarios de USAID en nuestros países son como Poncio Pilatos en Judea, mm, ¿no? Poncio Pilato en Judea hacía y deshacía. Él mandaba a matar, él hacía lo que quería. Pero Poncio Pilato en Roma no era nadie. mm, Cuando, por ejemplo, ha pasado que nosotros encontramos evidencia en el Perú, la hemos mandado a la Roma de nuestros días, que es Washington. mm, Y amigos personales como Christopher Smith, representative de New Jersey, el jefe del grupo Pro Vida de ambas cámaras del comercio, del Congreso americano, en el tema Pro Vida, él es uno de los líderes más reconocidos, presenta allá la evidencia y los Poncio Pilato de nuestros países, pues no son nadie, no mm, tiemblan. Más de una vez hemos llevado ese tipo de evidencia y acá esos funcionarios tiemblan. Entonces, pues esta es la línea de experiencia que también continúa a través de estos informes de neuroabortistas.
Fíjense los puntos débiles, fíjense por dónde van, cuáles son sus estrategias, quiénes son. Y entonces, lo que queda, obviamente, no se puede definir con una receta. Cada quien en su país, conociendo la situación, los actores políticos y las posibilidades legales, políticas y técnicas, podrá establecer sus propios objetivos. Nosotros hemos querido mostrar, los que vamos trabajando en el Perú, como unos casos que pueden animar a que se haga este proceso en cada país. Bien. Eh, bueno, ahí hay una pregunta sobre el tema de las asociaciones que puedan ir combatiendo, ¿no es cierto? Ahí ustedes han mencionado muy bien a Padres Unidos en Padres Peruanos. Nosotros acá hay una asociación que empezó a gestarse hace menos de un año, Padres Unidos. Eh, Porque en realidad acá nosotros hemos tenido varias demandas contra la ley de aborto por su inconstitucionalidad. No sé si ustedes saben que la ley de aborto en Argentina no pasa el test de constitucionalidad, porque nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño que aprobó Argentina con una reserva que dice que el niño es todo ser humano de la concepción. Sin embargo, hasta tanto no haya un juez y en todo caso la Corte Suprema que esto lo delimite, la ley está ahí dando vueltas. Ahora, nosotros tenemos ya dos casos que llegaron a la Corte Suprema y que le han dado legitimación a una asociación, Portal de Belén es una, y a un grupo de ciudadanos eh, que la Procuradora de Corte dijo que tenían legitimación. Acá nosotros tenemos una clínica jurídica en UCA y en la Austral, ahí tenemos un grupo de alumnos que se los ve juntos. Bueno, desde esa clínica vienen estudiando estos casos. Pero mi pregunta, o creo que apunta esto a lo que dice Viviana y Viviana Monetti, es ¿cuál es el rol que ha tenido? Porque le han nombrado padres peruanos, ¿no? Es decir, ellos han, por ejemplo, puesto límites en la educación sexual en las escuelas. O sea, ¿cuáles han sido las estrategias que han tenido esta asociación de padres, Carlos? El rol que ha tenido es el de reflector, ¿no? La plataforma Padres Peruanos, como Citizen Go, ¿qué hace? Lo que hace es exponer a través de una petición la información que prende las alarmas y facilita que te vuelvas un actor político a través de el órgano más importante del hombre contemporáneo, Mm, que es el smartphone, mm, ¿no? Tú aprietas un par de clics y te sumas a 6.000, 8.000, 20.000 personas que de repente no tienen la oportunidad de ser un actor político con voz e influencia sobre las tomas de decisión, mm, pero a través de estas plataformas sí. Esa es la magia de esta plataforma. En mm, el caso del Perú, bueno, hay toda una técnica para hacer una plataforma así, pero lógicamente si tengo noticias de Padres Unidos, algún contacto inicial hemos tenido y con todo gusto de asociarnos, ¿no? Porque nadie va a ganar la batalla cultural solo. Tenemos que tener Padres Unidos en Argentina, padres comprometidos en México, padres en acción en Bolivia o padres ujú, colombianos. Digo, o sea, esto es actuar, hacer que las cosas pasen, eh, y hemos mostrado cierta casuística, lejos estar de lo que hemos querido con María José proponer, de decir cómo deben hacer las cosas. Nosotros nunca le decimos a las personas cómo mm, deben hacer las cosas. Nosotros le preguntamos a las personas y a otros actores qué es lo que quieren hacer y les proponemos medios para que los puedan hacer mejor en la medida que esos medios les sirvan. Pero mm, nunca le decimos a las personas qué es lo que tienen que hacer. Pero sí los animamos, sí los ayudamos, sí, si está en nuestras manos los potenciamos con el know-how. Nosotros somos todo lo contrario a una consultoría política comercial. mm, La consultoría política comercial te hace el acto de magia, pero no te cuenta el cómo y te cobra mm, bastante. mm, Nosotros, en la medida de que sabemos que son organizaciones afines realmente, les trasladamos el cómo se hace el acto de magia y normalmente no cobramos nada
A veces pedimos que recen por nosotros y más Mm. que eso. Pero bueno, ahí yo tenía noticia, por lo menos que no sé si es Padres Peruanos o, o alguna ONG, habían logrado aprobar una ley que obligaba a las escuelas en el inicio escolar a mostrar, o sea, a dar cuenta todo el material que le dan a los chicos en la escuela para que los padres estuvieran al tanto, y eso empezó a ser como una especie de control, porque muy bien vos, Carlos, has mencionado la ESI como una vía de entrada del aborto, ¿no? En las adolescentes. Nosotros acá lo hemos padecido totalmente, ¿no? No solo el aborto, sino también la ideología de género. Pero ahí esa fue una vía estratégica donde lograron los padres tener más control sobre lo que le dan a sus hijos en la escuela, o fue eficaz eso o no. Voy a dejar la palabra, como son leyes, a María José, que es abogada. Yo Ah, solamente María respondo. José, bien, María José. Eh, esa es la ley de materiales educativos. De Sí. hecho, la ley de padres peruanos nace a raíz de, bueno, en una consecuencia de hechos que tuvimos un caso en Perú en donde se difundieron libros para colegios públicos con material explícito. em, en este tema de la educación sexual integral. Entonces, ante esta reacción de los padres al enterarse de la situación, la acusación oficial que se le hizo al ministro de Educación por el tema, eh, y ante esta necesidad es donde se empieza a pensar en padres peruanos. Ahora, padres peruanos nace, la ley de materiales educativos corre aparte porque Ajá. ya estaba más pensada y ya se había presentado antes del nacimiento oficial de padres peruanos, pero Mm, lo que hace padres peruanos es, como dice Carlos, es poner a las personas en una posición de reflector de actor político, mm, pero eso no garantiza la aprobación o la derogación de ciertas normas. Es una parte que se tiene que tener, que es el respaldo o al menos la apariencia de respaldo de la comunidad sobre un tema determinado. Entonces, sí. cuando nosotros vamos a hablar sobre un proyecto de ley, por ejemplo, imaginemos materiales educativos de nuevo, imaginemos que no la tengamos, eh, pues se presentan los coordinadores, los lobistas, los cabilderos, no sé cómo se les Mm, podrían denominar en Argentina, o los representantes de la sociedad civil, pero también se presenta Padres Peruanos con un sobre así de firma, con un paquete así de firmas y dices, mira, lo que te está diciendo esta persona está respaldado por estas mm, personas. Y como tú puedes ver aquí, sus correos, sus nombres completos, son personas que te apoyarían en esta propuesta legislativa, ¿no? Pero no es que mm, automáticamente el número, o sea, la petición se transforme en, sino que es una parte de que es justo todo el estudio que hace Carlos de las formas de presión. Entonces, es las formas de presión y muchas veces mientras más formas de presión tengas es mejor Claro, para toda una poder lograr. estrategia Sí, orquestada, ¿no? Por un lado, sí, los que se ocupan de hacer que esa ley o ese sí. proyecto entre en el Congreso para que sea votado, y la sociedad civil que va empujando y va generando. Bien, ahí veo que está Mariano Solomón de Padres Unidos. Mariano, ahí podés abrir tu audio, qué alegría verte. Ahí para abrir el audio, ahí está. Ahí Hola, está. Mariano. Sí, como estoy medio resfriado, silencié tanto mi imagen como el sonido para que no me vean sonar la nariz permanentemente. No, está bien, una No nos vayas alegría a verte. contagiar. No, no creo en los contagios. Contanos, Mariano, si querés, tenés alguna pregunta para hacer No, o un no, sigo comentario. aprendiendo. O sea, como padres unidos somos padres y eso, entonces no Ujú, vamos aprendiendo sobre la marcha de cómo accionar. Eh, con Carlos tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, cuando viniste creo que para junio y diste un poquito el seminario de análisis de escenario. Eh, Y bueno, ahí hay muchas herramientas que les recomiendo a todos, o hacer el curso o ver los materiales que también están en línea, que es, me quedo con lo que dijo buenísimo. antes, que es, a veces buscamos la parte valórica y formativa, pero también hay que ser un poquito más astuto
y buscar los mecanismos de presión. Bueno, es un aprendizaje y por supuesto que todo lo que estamos escuchando nos ayuda a ver cómo son las estrategias para realmente desde la política y no simplemente desde lo valórico, que a veces los que estamos en estas luchas caemos un poco en la tentación de querer desde los valores, desde los principios, la defensa de la familia, de los valores tradicionales, dar lucha, y no hay que salir un poquito de esa mentalidad y pasar un poco a mentalidad más de astucia y de zorros dentro del mundo político. Eso como Claro, y de concepto acciones, general. sí, Sí. de acciones concretas. No sé si sabes, Carlos, que acá, bueno, este grupo de padres que se vienen moviendo y yendo a ver a los ministros de educación de las provincias o haciendo visibles a través de los medios también todo lo que ha pasado el año pasado con lecturas inapropiadas a los chicos. Ahora hemos logrado un hecho muy importante, que es que en la ciudad de Tucumán se iba a hacer un congreso de niños trans y la sociedad civil se movió y, bueno, lograron eso que estaba apoyado por el gobierno de Tucumán, que no se hiciera. Ahora está pasando lo mismo en Córdoba, y bueno, ahí sé que Padres Unidos han estado recopilando firmas en Córdoba para que por lo menos el gobierno de Córdoba no apoye o no dé lugar a algo que en la Argentina en este momento por lo menos está prohibido. Hay un DNU, un decreto presidencial que prohíbe hormonización de niños y mutilación. Sin embargo, todas estas asociaciones LGTB siguen haciendo promoción de esto, ¿no? Pero bueno, es importante, muy importante esa presencia y la articulación con otras asociaciones que se ocupan de o la cuestión jurídica o el lobby legislativo, que son varios los elementos que hay que abarcar. A nivel aborto, podríamos decir, la lucha en la Argentina no terminó para nada, aunque, como dice ahí Viviana en su pregunta o en su comentario, parecería que no se puede hablar ya en Argentina. Bueno, esta ley existe, la ley hay que cumplirla y se terminó. Ese es un poco el relato que hacen. Sí tenemos que estar atentos que han quedado dando vueltas en la Argentina protocolos o guías médicas del Ministerio de Salud anterior, del gobierno anterior, que han intentado obligar a otros profesionales de salud que no deben hacer abortos, a hacer abortos, como son el personal de enfermería y el personal de obstetricia. Hay dos guías ahí dando vueltas. ¿Te acordás, Carlos? Que otro día te mostré la de obstetras. Cuando nosotros vemos esas guías, vemos que esas guías están financiadas o ideadas por FIGO y por estas asociaciones que vos mencionás acá. Es decir, todas estas asociaciones han venido a hacer esta estrategia de decir, necesitamos más manos que hagan abortos porque hay muchos objetores de conciencia médicos. Y esas guías, por ejemplo, que están ahí dando vueltas en el sistema de salud y que el otro día estuve en San Juan en un grupo de obstetras que me decían, nosotros no queremos hacer abortos, pero sin embargo están estas guías que nos obligan y los ministerios de salud entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hay que empezar a concientizar que todas esas guías y protocolos no son ley, no tienen ningún aval jurídico, están hechas por asociaciones que presionan y despertar a esos enfermeras, obstetras para que sepan cómo defenderse, diciendo nosotros no tenemos ni siquiera que la potestad de poder prescribir un medicamento, como puede ser una enfermera o una obstetra, ¿no? Ahora es interesante ver que no son inocentes, ¿no? Que están estas asociaciones que vienen ideando esa estrategia. Y el segundo lugar es que la propia ley de aborto en Argentina establece que hay que enseñar el aborto en las escuelas, en la ESI. O sea, ¿cómo una ley de aborto se mete con algo que tiene que ver de educación? Bueno, ahí hay un artículo de la ley de aborto que hay que derogar, ¿no? Hay que empezar a derogar varios artículos de esa ley antes de derogarla entera, así que podemos, que hay que empezar a poner un límite a esto. Luego, la causal salud. Vos sabías que la palabra integral se borró de la ley, sin embargo, se sigue entendiendo que es salud integral y ahí está aborto por pobreza, aborto por salud mental, aborto. Se sigue, digamos, instalando ese relato que hay que deshacer porque la palabra integral se vetó. Pero bueno, acá en Argentina, el sistema educativo y el sistema de salud fue totalmente colonizado ideológicamente en estas ideas y desde ahí entonces hay que empezar a como a deshacer toda esa maraña, ¿no? Desde donde se puede, cada uno de donde esté. Bien, así que bueno, ahí un poco contestando, Viviana, a lo que vos decís que se conoces muy bien como pediatra del sistema de salud. Bien, no sé si alguien quiere comentar, preguntar, decir algo antes de dar
finalización. Joaquín Otaegui, que es miembro de Prodesi, miembro fundador de Prodesi. Ahí tenés que activar tu audio, Joaquín. Ahí Ahí está. está, se oye. Sí, perfecto. Sí, me quedó en el tema, si no lo entendí bien, el del Instituto Nacional de Materno Perinatal de Perú, derogó una resolución que había dictado que les permitía hacer abortos terapéuticos. Esa derogación, o no sé cómo llamarla, ¿dio motivos? ¿Se explicó por qué lo hicieron o simplemente lo derogaron? No, o sea, fue un trabajo de presión política por parte de los congresistas. Encontramos una congresista que tiene la causa provida muy activa. Entonces, los congresistas tienen la posibilidad de fiscalizar los institutos públicos, sus actuaciones en general. Y pues empezó a hacer ruido de este tema, se empezó a hablar mucho en las redes sociales, ella empezó a fiscalizar, fue a fiscalizar de hecho 2 veces, a hablar con el director, se hicieron mesas de trabajo, se convocó a especialistas del tema, o sea, fue más una presión del legislativo al instituto para que den cuentas de cómo llegaron, quién les dio autorización, cómo llegaron, de dónde vinieron con esa resolución, quién les dio la autorización de promulgar algo así. Y eventualmente fue como una conversación de presiones, llegó una situación en la que ya era insostenible, el ministro de Salud hasta iba a poder ser interrogado a nivel del Congreso por esa situación, entonces simplemente decidieron crear una resolución administrativa en la que señalaban, bueno, hemos actualizado la guía, esta es la nueva, y no dijeron más. Y en la nueva ya no tenían las nuevas, esas dos causales. Entonces, em, muchas veces esos son los cambios que se necesitan, que es no, es como presión dentro de las personas o de actores que tengan el mismo, casi mismo nivel político o para poder hacerse presión entre ellos. Pero también la sociedad civil se movió, se recolectaron firmas, se expuso, de hecho, al caso de Félix, se expuso públicamente que había viajado, que había estado de amigos con este tipo de organizaciones, cómo había influido. Entonces se presentó el informe FIGO en el Congreso. Entonces sí fue como tratar de cerrar todos los campos para que simplemente sacaran una resolución diciendo, ok, ya vi cómo puedo determinar esto, entonces mejor saco una resolución, no la fundamentaron, hicieron un preámbulo muy breve, pero de ahí fue una actualización sin más. Y sacaron las causales por las cuales cometió los Sacaron abortos. las causales, sí. Listo. Sí. Déjenme Gracias. contar un chisme también, en reserva. Yo sé que el chisme les gusta a todo el mundo. Y es que, una anécdota más bien. Ahora que Mariano mencionó que estuvo en uno de los cursos que di de análisis de escenario, porque esto de la presión requiere herramientas. El método de análisis de escenario político es una de ellas, ¿no? Y entonces hicimos un pequeño evento organizado por Citizen Go para explicar un caso en proceso de un análisis de escenario, ¿no? Que fue, digamos, algo adicional a los que llevaron el curso en Buenos Aires, otros en Santa Fe y otros en Rosario. No sé dónde estuvo Mariano. ¿Dónde estuviste, Mariano? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y entonces, hacemos el análisis de escenario, todo el esquema ese que enseñé, ¿te acuerdas, Mariano? Ujú. Y dijimos, oye, toda la presión que acaba de escribir María José termina en que hemos obligado al Instituto Nacional Materno Perinatal a hacer una comisión ad hoc que va a revisar su propia resolución directoral, su propio protocolo, para saber si se ajusta a las normas o no. Ellos mismos, por la presión, habían hecho esa comisión. Y todo mi análisis de escenario terminó en que habíamos hecho toda la presión para que el ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del presidente, zanje el tema y opine de que ese protocolo del Instituto Nacional Materno Perinatal no debía existir, ¿no? Y había explicado en reserva, como chisme, y ese ministro es nuestro amigo.
Lo habíamos puesto en la primera fila en la charla del Laje cuando vino a Lima a presentar su libro Globalismo. Y entonces era su hincha. Y entonces nos habíamos hecho amigos. Pues resulta que le dimos los elementos y ¿qué creen? A los 15 días opinó en esa comisión en contra de nosotros y a favor de los abortistas. Y toda mi charla de análisis de escenario se cayó al suelo, Wow. aparentemente. ¿Qué es lo que pasó después? Y esto es la fuerza que tienen las estrategias y un trabajo de mucha gente. Volvimos a la carga, volvimos a presionar y a los actores políticos no los convencen nuestros argumentos pro vida, nuestros argumentos jurídicos. En el 90 y tantos por ciento de los casos que nosotros vemos, no los resolvemos con contenidos pro vida, contenido bioético, contenido jurídico. Los resolvemos con contenidos totalmente políticos, hechos a la medida de los intereses de ellos. Señora, acá hay abortos ilegales, hay delitos. Ustedes como ministros están comprometidos. Ustedes como gobierno actual, con Dina Boluarte pegada en la silla presidencial, disculpen la palabra, pegada con moco, o sea, en una situación muy inestable, no les conviene crearse un lío más. A los 20 días cambió la opinión de blanco a negro y el ministro de Justicia opinó que eso no debería existir. Unos días después, esa comisión ad hoc, con la opinión, la segunda opinión del Ministerio de Justicia, decidió ellos solitos, por su propia mano, como explicó María José, derogar reemplazar el protocolo y ajustarse a lo que decía el Ministerio de Salud, eliminando todo el proyecto de 8 años de FIGO. O sea, no les van a dar plata. O sea, se la van a quitar. Le van a quitar el apoyo. Ya no van a confiar más en ellos. Y nos echamos abajo la estrategia jurídica del aborto en el Perú. Conversando con otras personas, decíamos, ellos para volver a hacer una estrategia acá en el Perú no van a tener que trabajar otros 8 años. De repente van a tener que trabajar 10 o 12. Y ahí nos veremos. Bueno, se verán no conmigo, que ya estoy mayorcito, se verán con la María José y todos los chicos que entrenamos. No sé si eso, Joaquín, ilustra un poco lo que decía. Interesante. Ahí, Viviana, podés abrir tu audio. Y ya está Muchas habilitado para todos los que quieran abrir. gracias, Hola, Débora. Viviana. Sí, una pregunta en realidad para Carlos Polo, porque es una pregunta triple, Carlitos. Con el tema del caso Dodds, ¿no? Que empezaron las mujeres a viajar de estados donde estaba prohibido en Estados Unidos a los estados donde estaba permitido. Y ahora Trump lanzó una directiva con la cual está penalizado eso. Esto es de estos últimos días. Por un lado, si sabes cómo se logró conseguir eso. Eso por un lado. Por el otro lado, caso argentino. Acá sabemos con Débora y con todos los que conocemos el caso argentino, las farmacéuticas muy ligadas a los políticos con el tema de la fabricación de misoprostol y, por ejemplo, ahora la difusión en cadenas de farmacéuticas como Pharmacity, Citizen Go inmediatamente reaccionó porque tiene unos reflejos rapidísimos para hacer una campaña de firmas para evitar eso. Pero la pregunta para mí más importante es cómo podemos instaurar la campaña en Argentina o en los demás países que están involucrados con este problema, es, como hicieron en Estados Unidos, de promover la reversal pill. ¿Se entiende? O sea, la inyección de progesterona posterior a la toma de misoprostol, porque hay muchas veces en que la pareja de la chica que está embarazada o el que la violó o el que fuera, que la obliga, la lleva al lugar de tomarse la pastilla, hay varios casos documentados, y bueno, ¿cómo difundir el tema de la reversal pill? ¿Qué estrategia nos sugiere a los argentinos? Nada más. Ok, a ver,
Como logro político, por ejemplo, los de Trump, no parten por nuestros argumentos que apelan a la conciencia de un político como Trump o como cualquiera, digamos, ¿no? Eh, Porque generalmente eso, en mi experiencia, no funciona, ¿no? Y en los cursos que he recibido yo hace algún tiempo y en los que damos, y en la experiencia que vemos día a día, o sea, decirle al político cuál es la verdad y dejarlo que actúe en consecuencia, no funciona. Lo que funciona es la presión. O sea, cuando vemos un resultado, como lo que mencionabas, Vivi, en Estados Unidos, como lo que contamos en el Perú, normalmente es porque le doblamos el brazo o se lo rompemos doblándoselo al político. Y a veces esto, que suena un poco fuerte y suena un poco a misión imposible, sucede porque tenemos poco conocimiento de cómo funciona la política y debido a eso, poca expectativa de nosotros tener una cuota de poder que pueda hacer eso, que pueda lograr hacer eso. No es fácil, repito, nosotros no promovemos recetas únicas. Nosotros lo que hacemos es enseñar herramientas y entonces será motivo de que en cada sitio un grupo organizado como ustedes entienda bien la situación para ir detrás de ese logro político que generalmente va a ser con doblarle el brazo a un político, atacar sus intereses, que son métodos de coacción política o también hay también hay, perdón, tácticas de, tanto de coacción como tácticas de persuasión. A veces es cuestión de pensar un poco más y hacer confluir el interés del político con el interés que uno tiene. Claro, no es tan fácil a primera vista, pero si nosotros nos metemos en el problema, si nosotros sabemos, por ejemplo, en el Perú, sabíamos que esto que ocurría el 2025 es un año preelectoral y estos políticos sueñan con volver al poder en el próximo gobierno y saben que les tenemos apuntada la placa, el nombre y todo, y les ponemos el reflector, entonces lo piensan dos veces. Lo piensan dos veces si pueden hacerse acreedores a una demanda judicial o, como decía María José, una interpelación en el Congreso. Y entonces vamos poco a poco picando piedra hasta que en un momento la piedra pues se rompe totalmente, ¿no? La segunda parte, que es de misoprostol y mifepristona, es más fácil de responder. Mifepristona tiene registros sanitarios en casi ningún país de la región. Ahora su uso es totalmente ilegal, ¿no? Y entonces eso da una oportunidad para, igual que nosotros decimos que deben derogar esta norma abortiva por una serie de razones que no tienen que ver con la cuestión prohibida, eh, igual hablar de corrupción, de negocio ilegal, de criminalidad, de vulnerabilidad de la mujer. Entonces vamos creando argumentos que van más en la medida de otros públicos que no son los pro vida, ¿no? No, si construimos argumentos muy pro vida, llegamos solo al grupo pro vida. Si creamos argumentos de vulnerabilidad a la mujer, vamos a llegar a gente que no piensa totalmente como nosotros y que hace masa crítica. Y entonces, si creamos argumentos de corrupción, fíjense, en Perú, en Argentina, o sea, viene plata del extranjero y esa plata va a los bolsillos de ciertos funcionarios que se venden, que reciben plata por fuera. Y entonces eso genera división entre ellos, porque ellos se pelean por el dinero. Eso genera antipatía generalizada. Eso despierta cierto nacionalismo que todo el mundo tiene, en el que repele este tipo de acciones que no son creadas por aquí. Entonces uno hace un cóctel
o una preparación con estos ingredientes y la aplica a la situación particular que tiene en su país, ¿no? Y entonces, así como hay mifepristona, nosotros ahorita estamos en una investigación de ulipristal. Ulipristal es otra droga que se usa como abortivo, pero ilegalmente. Y aquí estos vivos de Clacay le han dado un registro sanitario para miomas uterinos, que los miomas uterinos les interesa un rabo. Lo que les interesa es tener registro sanitario para que entre al sistema comercial y después estas páginas web de Serena Morena y todas estas cosas digan, ah, en la farmacia puedes comprar o en el hospital puedes encontrar, úsalo como abortivo, ¿no? Eso, esta información de las redes abortistas y cómo funcionan con estas lógicas, nos da una foto, un panorama, un buen punto de partida para encontrar esos puntos débiles. Bien, bueno, muy interesante. Me faltó, Eh, perdón, gracias, perdón, pero me gracias. faltó la parte de la reversal pill. Ah, la que revierte, Claro, vos, detiene el claro, aborto. exacto. ¿Qué sugerís, Carlos, para difundir el uso de la reversal pill? O sea, la píldora, o sea, en realidad no es una reversal pill, pero sí, es una inyección de progesterona o una pastilla de progesterona para revertir el efecto de una vez tomada la Ah, ¿Se entiende? sí, bueno, no he estudiado muy a fondo ese tema, Vivi, la verdad. No he estudiado muy a fondo el tema de la reversión. He leído poco, algunos me dicen que funcionan en pocos casos y a veces es mejor que, o sea, bueno, a veces es bueno y es lo único que hay para la reversión, pero, pero pues tomar misoprostol, lo malo de las píldoras de esas prostaglandinas es que al iniciar las contracciones y un sangrado, pueden hacer que muy rápidamente, en cuestión de horas, se inicie un aborto y entonces Espontáneo. en esa pequeña ventana de oportunidad, aplicar una pastilla de reversión es difícil eh, en los casos de las personas que me cuentan que sí da resultado. No lo he estudiado mucho, Vivi. Te mentiría si Correcto, tuviera una, una opinión más allá de lo que estoy diciendo. correcto. Lo que Sí, pasa es que es muy interesante. hay varios casos de niños nacidos con gracias a esta técnica, por eso lo mencionaba. No, y como vos decías, En buena Viviana, hora, sí, y supongo que habrá sido porque se tomó a tiempo, Sí, sí. lo cual, como comprenderás, a veces La es un ventana poco es muy difícil. corta, como vos decís, la ventana es muy cortita de tiempo, pero es muy útil, pero hay que difundirla, porque si no la gente no lo sabe. Por ejemplo, a veces las madres se enteran que la hija tomó esa pastilla, inmediatamente, clic, pero si no solo lo saben, el aborto se produce. sí, sobre todo yo sabía que hay muchos casos de eso, de que se toman y se arrepienten en el momento, ¿no? O sea, en el momento de Exactamente. angustia toman el misoprostol y después dicen, ¿qué Ujú. hice? Y empiezan entonces, eso lo analizó mucho Francia, hay mucho estudio en Francia sobre eso, porque Cierto. Francia, ¿no es cierto?, es todo un tema con el aborto. Bueno, muy bien. A ver, María José, allá es medianoche en Madrid, ya se está durmiendo. María José, pobrecita, que se ofreció a, a estar hasta esta hora. Eh, la verdad es que imagino No, que no, ya, ¿no? aquí estoy, ¿Estás perdón. todavía? Bueno, Sí. bueno, la verdad que nos hemos quedado con ganas de más temas y de más cuestiones. Acá el desafío es leer con atención estos informes que ustedes han realizado con tanto trabajo, poder tomarlos como punto de inspiración también para las cosas que se pueden hacer en Argentina, en lo que podamos hacer en los estudios, y por qué no volver a hacer un encuentro sobre algún otro tema específico o que ustedes puedan ayudarnos. Les agradecemos desde Prodeci Cuenten con nuevamente. nosotros si tienen una iniciativa concreta de Sí, investigación. Eh, Esto del financiamiento de USAID en los informes no es casual. O sea, por ahora se les ha cerrado la puerta, pero recuerden que Trump le quedan 2 años y medio más o menos, y esto volverá a ser un tema de discusión. Y una cosa es el aborto con el dinero y el poder político de Estados Unidos y otra sin él. Una muy distinta. Nos da muchas oportunidades. Les comento algo que está un poco en proyecto
y es que de repente durante el próximo mes de noviembre, de repente puede ir a Buenos Aires a dictar un curso de comunicación política, ¿no? De elaboración de mensajes mediáticos y construcción de relato político. Estamos todavía conversando con Citizen Go para que apoye la iniciativa y pues si eso se da, les avisaremos y Sí, con mucho gusto de cómo no, Carlos, volver a avísanos verla a Mariano, a y Vivi y cómo a no, pues los demás que cómo nos no, dará claro gusto que sí. conocer. Avisanos, Carlos, y difundimos, cómo no, difundimos incluso donde podés llegar a estar, con muchísimo gusto. Y bueno, a mí se me ocurre que una vía también que podríamos llevar estos informes es a los diputados y senadores, empezando por los que son más afines, ¿no? Porque a veces no conocen esto y esto les fortalece a la hora de cuando lleguen determinadas discusiones de leyes en el Congreso, ¿no? No esperar a que venga esa discusión, sino más bien ir tejiendo y dándoles herramientas, ¿no? Los informes son realmente fabulosos, están muy bien hechos y Un saludo a muestran mi amigo bien, Nicolás Mayoraz. muy bien, cómo no, sí, sí, cómo no, ahí saludaremos. Bueno, entonces quedamos a la espera de si llegas a venir, Carlos, para avisar. Y bueno, les agradezco nuevamente a vos, Carlos, que es la primera vez que compartimos un espacio. Bueno, a María José, que por segunda vez nos está auxiliando en Prodesia. Hace poquito les dio una charla a los jóvenes sobre todo el seguimiento legislativo. Así que, Majo, ya sos parte de Prodesi también. Te No, agradezco encantada, mucho. muchas gracias a Y ustedes. bueno, como esto se ha grabado, después se puede difundir a otros para que otros puedan aprovechar esta riqueza que ustedes tienen para dar. Muchas gracias a cada uno, a todos los que se han sumado también. Gracias por sumarse y difundamos a otros para que puedan enriquecerse también con esta experiencia. Les deseo buenas noches, gracias a cada uno y hasta pronto. Que sigan muy bien. Muchas gracias, gracias a todos. A ustedes. Gracias. Gracias. Saludos para todos. Gracias, Débora.